Hoy, en Calidad de Vida, recibimos al licenciado Carlos Espinal. Nació en Santo Domingo en el 1976, hijo de Alberto Espinal y Rosa Carrasco. En el 2003, llegó a La Vega a administrar un negocio de su padre. Luego, en el 2007, se gradúa de licenciado en Contabilidad en UCATESI. En el 2019, se gradúa de Maestría de Gerencia en UCATESI y es actualmente representante de Laboratorios LAM. Hoy recibimos en Calidad de Vida al licenciado Carlos Espinal. Estamos aquí en la entrevista del día de hoy con el licenciado Carlos Espinal. Con Carlos vamos a comenzar hablando de lo que es la finanza, cómo manejarnos. ¿Cómo quedamos, Carlos, después del feriado de Navidad, después de los gastos excesivos que normalmente hay en estas festividades? Y más el dominicano. Realmente el dominicano queda muy mal porque el dominicano le gusta gastar y después resolver. Inclusive el dominicano coge mucho dinero prestado para festividades porque no se quiere quedar atrás. Y es normal que el dominicano diga, óyame, como dicen por ahí, yo me lo merezco, yo necesito salir, pero ¿a cuesta de qué? A cuesta de, aquí estamos hablando de un tema de salud, un programa de salud. Entonces, muchas veces a cuesta de tu salud, porque cuando una persona tiene problemas, ya sea personales, ya sea financieros, pero lo financiero es lo que más se nota porque muchas personas no ganan suficiente para cubrir sus gastos y cuando salen por ahí de parranda, saben que al otro día la resaca no solamente por la bebida, sino más bien también por la falta de dinero, cuando ya al mes no le llega. En diciembre muchas personas cobran, los que salen de vacaciones cobran su doble sueldo, sus 2 quincenas, mucho antes de finalizar el año. Y ya al finalizar el año no tienen dinero para poder subsistir y entonces tienen que ir a esos famosos valijeros, a coger dinero prestado o utilizar la tarjeta de crédito que le cobra un alto interés. Realmente la salud financiera, como a muchos expertos también le llaman, es importante tomarlo en cuenta. Muchas personas creen que solamente hablar de finanzas personales es hablar de lo que te corresponde a ti como persona, de qué tú debes hacer, de todo eso. No, es tu salud, es la salud de tu familia. Inclusive hay matrimonios, doctor, que se han roto por problemas financieros. No es fácil cuando las personas gastan sin tener un presupuesto, gastan sin saber qué quieren en la vida a nivel financiero, gastan el dinero sin poder pensar en los hijos. Llegan los hijos a la universidad y los hijos tienen que salir a trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer un sinnúmero de cosas para poder pagar la universidad porque el padre y la madre no se prepararon durante esa etapa. Un niño, un joven, mejor dicho, cuando entra a la universidad, muchos tienen 16, 17, 18 años, quizás por la diferencia hoy en día de cómo se está llevando la educación, pueden llegar hasta 18. Antes no, antes yo por ejemplo entré con 15 años a la universidad. Entonces, eso era en otro tiempo, ahora no, entran a 18. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El padre, la madre, la pareja, el matrimonio, desde que se funda esa entidad social, tiene 18 años o a veces tienen un hijo ya a los 2 años de casado, tienen 20 años para pensar en la educación ya sea universitaria, que es la más costosa de un niño. No lo hacen, la gente no lo hace, la gente gasta, siempre hay la expresión, yo me la merezco, pero ¿qué tanto tú te mereces gastar el dinero que después tú necesitas, el dinero de tu familia, el dinero de, a lo mejor de tú ahorrarlo para un buen viaje familiar, para ahorrarlo quizá para una vivienda, para un vehículo, o qué mejor pensar en ahorro
para en un futuro tener un negocio? Yo me pregunto, ok, nos fuimos de bonche, nos fuimos de viaje, gastamos lo que no teníamos, hicimos cosas que no debimos probablemente hacer, pero estamos aquí en enero ya, con una situación económica estrecha, sin saber cómo vamos a pagar toda la deuda que dejamos atrás. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recomendaciones le vamos a hacer a la gente para organizar y para salir de la situación en que está? ¿Cómo van a dividir sus ingresos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que debe hacer una persona es saber su situación financiera actual. Por ejemplo, ya hoy estamos a 4. A 4, ¿verdad? Sí, a 4. Hoy estamos a 4, estamos iniciando apenas el año. Todavía faltan muchísimos días del año para finalizar, ¿verdad? Porque estamos iniciando. Entonces, lo importante es que ahora en el inicio de año tú sepas la persona debe saber cuál es su situación financiera actual. Oye, ¿cuánto le debo a fulano? ¿Cuánto le debo al banco? Las cuentas de la casa están al día. Es su situación financiera. ¿Cuánto es mi ingreso? O sea, ya sea que tenga múltiple ingresos por alguna actividad económica o laboral que tiene, o varias actividades laborales, porque hay personas, como hablaba, que tienen diferentes trabajos. Entonces, primero saber cuál es mi situación financiera, a dónde estoy, estoy en este punto, debo, para poner un ejemplo, 50,000 pesos a diferentes acreedores, incluyendo banco y tarjeta de crédito. Ahora, lo segundo es hacer un presupuesto. Pero antes de hacer ese presupuesto es ponerse a analizar esa situación y decir hacia dónde quiero llegar. Entonces, si decimos yo quiero que en junio no deber nada de esos 50,000 pesos que pongo de ejemplo, entonces, ¿cuáles son las acciones que debo hacer? Voy a hacer un presupuesto, voy a cortar aquí, voy a cortar allí. Hay unas cosas que se llaman gastos hormiga, que los gastos hormiga son lo que se van y no lo vemos. Se lo llevan como la hormiga, que usted ve una colmena de hormiga. Pagando. Se van así, usted no se da cuenta de lo que lleva la hormiga, sin embargo, todas esas hormigas se llevan una buena cantidad. Entonces, esos gastos hormigas son cuando compramos un capuchino, que quizás no hay la necesidad de comprarlo, tiene un costo, pudiendo a lo mejor comprar un café normal, que nos gustan los dulces, que obviamente los dulces nos van a llevar a una mala salud, ¿verdad? Aquí hablaban de diabetes ahorita. Entonces, esos gastos hormigas se van poco a poco, y no nos damos cuenta en el día. Son cosas de 20 pesos, de 30 pesos, y decimos, no, eso no es nada. Pero cuando calculamos cuánto hemos gastado en esos gastos hormiga en un día y lo multiplicamos por 30 días que tiene el mes, entonces nos damos cuenta que la cantidad de dinero que hemos gastado es significativa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es saber qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros gastos fijos, nuestros ingresos. En una familia yo hablaba el jueves sobre el presupuesto familiar versus el presupuesto personal. El presupuesto personal es una cosa, pero el presupuesto familiar dentro de una familia se compone por los presupuestos personales de cada quien. O sea, aquellos que trabajan tienen un ingreso, pero también tienen gastos. Aquellos que no trabajan, entonces solamente son gastos lo que tienen, ya que en caso de que estudian. Y para todo eso hay que hacer un presupuesto. Lo que debe hacer una persona en este momento es sentarse y analizar su situación financiera y empezar a crear un presupuesto durante el año. Apegarse a ese presupuesto, incluyendo en los presupuestos no solamente se ponen ingresos y gastos financieros, sino también aquellos que van a ser destinados para ahorro, porque en todo, aunque haya precariedad, debe haber ahorro. ¿Para qué? Para esos imprevistos. Hay algo importante, Carlos, que debemos visualizar. Cuando estabas hablando de que debemos organizarnos en este 2020, hay personas que tal vez no saben la organización. Hay diferentes formas de organizarse. Se puede comprar una agenda donde se puede plasmar todas las deudas,
todos los activos, todos los pasivos, todo lo que sale y entra al hogar, Claro. o tomar una computadora, porque como estamos tan actualizados, en un sistema de Excel se puede colocar todos los gastos fijos que tiene el hogar, los gastos que vamos a realizar y lo que queremos lograr. Porque vamos por un ejemplo, que usted quiere comprar un vehículo en mayo, Sí. y tal vez esa persona no gana para comprar ese vehículo, quiere hacer un préstamo, por ahí viene el problema de los préstamos. Hay personas, y ahí viene la pregunta, que bueno, yo quiero comprar un vehículo en mayo, pero yo gano 50,000 pesos mensuales. Si sumo, no puedo depender de mi sueldo completo para un préstamo. Claro. Se supone que tiene que dejar para los gastos fijos, para las partes hormigas, que es lo que se va a diario, y también para los gastos de los niños. Ahora bien, después de eso, ¿qué me queda para yo saber de qué cantidad de préstamo puedo tomar? O sea, qué cantidad de dinero y a qué tiempo, porque si no tenemos, hay personas que, como bien decía, en la familia, en el presupuesto familiar, que tienen un trabajo fijo, ya saben que de aquí, bueno, yo gano tanto y de aquí a final de año, sacando un ejemplo, un 10% de mi sueldo, sumo tanto, puedo coger un préstamo de tanto, pero la mayoría de los dominicanos no nos organizamos. Los dominicanos solicitan préstamos independientemente de su sueldo, solicitan préstamos exuberantes para tener un bien que probablemente a los 2 o 3 meses no pueden pagar. Correcto, eso es así. La gente no debe endeudarse por más de un 40% de sus ingresos mensuales. O sea, si es una familia, entonces una familia ya, vamos a decir, quizá que fuera una familia modelo, deberían reunirse todos los ingresos y, como yo dije, un presupuesto familiar donde cada quien hace su aporte, donde cada quien también tiene sus gastos personales. Si ya hay una de las personas que quiere salir de fiesta, bueno, incluye esa parte de fiesta porque también es importante tener una relajación, no solamente trabajo, casa y gastos y universidad, no, también hay que divertirse, eso es parte de la vida. Entonces, ya hablando familiar o personal, más de un 40% no lo pueden tener en deuda. ¿Por qué? Porque el ahorro es importante y si tú tienes más de un 40%, el ahorro se va a dificultar. El ahorro va a ser algo cuesta arriba. Entonces, por eso muchas personas dicen, ¿cómo yo me hago para ahorrar? O yo no puedo ahorrar porque no me queda. No me queda, pero es porque no, muchas personas porque no tienen los ingresos suficientes. Pero la mayoría de que sí lo tienen y no ahorran es porque no se preparan, no protegen su dinero, no protegen su familia, porque cuando tú tienes una familia y proteges el dinero, estás protegiendo a tu familia. Una persona debe tener por lo menos 6 salarios guardados, o mejor dicho, sus gastos fijos debe tenerlos por 6 meses cubiertos. Eso es para una enfermedad. Eso se basa en una buena organización crediticia. No, o en la casa. No, eso es para, ese es el fondo, ¿cómo que de emergencia? El fondo de emergencia. Fondo de emergencia que la persona tiene para poder cubrir sus necesidades durante 6 meses sin tener que afectar. Yo le decía a alguien, ¿qué es mejor? Que a ti te cancelen de una empresa, que tú no tengas deudas y que tengas un ahorro en un banco. O que tú tengas deuda, no tengas ahorro y que el dinero de una cancelación no te dé para pagar esa deuda, ni siquiera para cubrir las necesidades de tu familia. Entonces, ¿qué tan importante es ahorrar? Yo a veces digo, deberíamos inculcar dentro de las clases, inculcar lo que es una materia de financiera para los niños. Los hijos míos yo les saqué una alcancía para irlo acostumbrando, porque no lo hicieron conmigo. Entonces, uno aprende es como a la mala, pero cuando al niño se le inculca el ahorro, ya cuando sea adulto es mucho más fácil. Muchas personas ya pasaron las Navidades, muchas personas gastaron todo su dinero y están viviendo el día a día, comenzando el año sabiendo que van a cobrar el 15, algunos, otros cobran el 25, entonces eso se le dificulta. Hay personas que viven mes tras mes, esperando la quincena, esperando el 30, el 25. Para pagar las deudas. Claro, o empeñaron el sueldo para poder
pagar. Había una encuesta que decía que el 80% del dominicano ya debía su salario de Navidad. Eso escuché, que decían que cuando llegó el doble sueldo, no, ya eso se debe, antes de que llegara el doble sueldo. Yo te digo, por ejemplo, yo en el hospital nosotros, la gente recibió el doble sueldo. Creo que 5 o 6 por ahí. Después de eso recibió los incentivos que correspondían, que fueron muy buenos, esos incentivos. Hubo gente que recibió 30,000 pesos de incentivo, además de su doble sueldo. Y el 24, 25 recibieron el sueldo normal. Entonces, Y entonces, hoy no tienen nada. yo me reúno con algunos y su situación es peor que si no hubieran recibido nada. A mí ayer justamente me dice un empleado, yo no pude hacer mi cena de Navidad, digo yo, y yo le rectifiqué, tú cobraste doble sueldo, incentivo y sueldo normal. ¿Por qué no la ¿Cómo es que tú no tenías a que lo debías? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es que debemos planificar? ¿Qué por ciento debe ser ahorrado? ¿Qué por ciento gastos de la familia? ¿Y qué por ciento yo puedo comprometer en deuda? Para uno hacer una planificación que realmente pueda permitirle vivir sin ese estrés. Como tú decías, eso no es salud, eso no es calidad de vida. Entonces, me gustaría que tú le dijeras a la gente cómo debe dividirlo. Y la gente te va a decir, pero que no me alcanza. El problema es cuáles cosas vamos a reducir para que pueda alcanzar. Realmente hay algunos autores de libros que dicen que uno debe pagarse primero. Y pagarse primero es el ahorro. Cuando una persona quiere ahorrar, lo primero que debe saber es qué cantidad, como usted dice, doctor, va para cada parte. Hay algunos que dicen que se debe ahorrar el 10%, otros dicen el 20%. Pero todo eso depende, porque si una persona realmente no tiene para ahorrar el 20%, pero ahorra el 10%. La idea sería tener en gastos fijos el 50% como máximo de nuestro salario, de nuestro sueldo o de nuestros ingresos. El 50% para gastos fijos, un 30% para diversión, para problemas que se presenten, para gastos misceláneos, incluyendo financieros. Y un 20% para ahorro. Eso ayudaría a que la persona, mientras la persona tiene esa vida resuelta, la persona vive feliz, no se estresa. Ustedes ven que a veces hay personas que tienen problemas financieros y no rinden en el trabajo. Entonces, la salud financiera repercute en todo el aspecto de la sociedad, incluyendo laboral, porque cuando la persona no está bien, tiende siempre a afectar en el trabajo, no rinde, entonces después puede venir un despido y es peor. Entonces, debemos siempre tener una buena salud financiera. Y una buena salud financiera es siempre mantener el ahorro. El ahorro es lo que nos va a permitir a nosotros a vivir holgadamente. Es verdad que en nuestra sociedad no todo el mundo cobra lo suficiente, ya lo había dicho ahorita, pero aún así vemos personas que hacen de tripa corazón su dinero y ustedes ven que son... ¿Cómo es que le rinde? ¿Cómo es que le da? Sí, y son felices, porque hay otra cosa, se ponen, como dicen por ahí, la camisa hasta donde le llegue la manga o la sábana hasta donde le llegue. Entonces, muchas personas, antes yo iba a una discoteca, por ejemplo, y la gente bebía una bebida sencilla. Ahora no, ahora si no se toma una bebida cara, no fue a la discoteca. Entonces necesitamos ser... Vos brindaba agua y coco en el palacio. No, es que el dominicano le gusta hacerse sentir. Claro, pero entonces después nos hacemos sentir, gozamos, disfrutamos, y después el doctor va a tener más visitas de pacientes que le duelen la cabeza, que le duele el estómago, que no sabemos de qué es. Se ponen gordos, se ponen a comer mucho porque
empiezan con el estrés, empieza a comer bastante, una ansiedad, y decimos, ¿y de dónde es que viene este Termina problema? con enfermedad física por la enfermedad financiera. Así mismo es. El bienestar y la salud financiera es muy importante que esté en la mente de cada dominicano, en cada uno de nosotros, porque realmente de la única forma que podemos salir adelante es esa. Mucha gente le echa la culpa a los gobiernos, mucha gente le echa la culpa a la educación, mucha gente le echa la culpa y le van a vivir echando la culpa a todo el mundo. Siempre tenemos que comenzar con nosotros mismos a resolver nuestros problemas. Cada quien que pueda resolver los problemas. Ahora, hay otra parte importante y es que muchas personas ven, cuando yo hablo de salud financiera, cuando yo hablo de finanzas personales, lo ven como algo lejos, como algo imposible. Inalcanzable. No, señores. Si necesitan ayuda, busquen ayuda profesional. Aquí en La Vega hay muchas personas que conocen mucho del tema. Quizá esa persona que tiene problemas tiene un vecino que vive a 3 casas que le puede ayudar. Entonces, busquen ayuda porque es peor, es más vergonzoso que tener problemas y no buscar la solución. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero hay algo importante que no quiero dejar pasar para el público televidente, que también es importante para su historial crediticio conocerlo, que hay mucha gente que no lo conoce y pueden acceder gratuitamente cada 3 meses en TransUnión, que era el antiguo Cicla, y usted puede ver cómo está su historial crediticio, su score, porque lo máximo es un 713, pero hay personas que lo tienen en 100 y no lo saben, y tampoco pueden tener facilidad de crédito. Entonces, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Creo Gracias que vamos a tener por la que invitación. continuar con este tema todo otro tema día. va a haber que buscar otro Cuando día. así lo Hay que deseen. buscar otro día, porque es un tema muy interesante. Así Gracias y agradecemos a todos nuestros televidentes que hayan estado con nosotros, invitándoles que el próximo sábado vuelvan a sintonizar Microvisión Canal 10 para su programa Calidad de Vida.